Socialista. Sí, muchas gracias, señora Díaz. Espero que se me escuche. Voy a hablar bajo porque estoy afónica. Por su comparecencia y sus explicaciones, creí entender de sus palabras que se empeñaron, digamos, en 3 aspectos concretos de la gestión, que fueron dotar de una estructura administrativa más eficaz de la que carecía el organismo, desatascar proyectos de inversión y poner en marcha, por tanto, nuevas dotaciones, nuevas infraestructuras y, por tanto, nuevas plazas también, y hacer una atención de calidad a los usuarios, incluso con esas restricciones que ya nos explicó cuáles eran. Que se ha encendido el mío y no. Ahora no sé. O sea, en el grupo delante. Y vamos a ver lo de Diana, sí, porque dijo eso, pero estaban Ciudadanos, Podemos y PSOE. Y ahora resulta que empezó el PSOE. Sí. Tendríais que haber empezado vosotros entonces. No, bueno, pero que se lo Vamos a ver, que no tiene ninguna importancia, pero en el orden que estaba ahí, quiero decir que vosotros estabais antes. ¿O no? Sí, sí. Eso es lo que estoy diciendo. No, es que viene en la hoja que pasaron los letras del orden. Sí, sí. Viene Ciudadanos, Podemos, PSOE. Es lo que estaba comentando. Porque pidió un cambio a Margarita, por Dios. Pidió. No, es que. No, es que lo. No atendéis ni a una circunstancia eventual que haya sucedido. Pero si no le diste ninguna Todo el explicación, vuelo, ¿por qué ibas a chica. dar? Yo sí que lo dices. No entré en la comisión comentándolo, Margarita. Durante 5 minutos la comisión, sí que van a venir a los de sonido, creen que es un cable, pero sí se puede hacerlo. Entonces, De acuerdo, pues lo sentimos, pero tenemos que suspender 5 minutos para que reparen el tema de los micrófonos. Espera. Que si todo lo que está Tenía que estar sentada al lado de Marcos, por si acaso tenía que intervenir él. Es esa circunstancia únicamente. Sí, sí. ¿Está resuelto? Podemos continuar entonces, ¿no? Habla. Pero bueno, Diana, no lo sé. Yo no
Continuamos entonces. Bueno, yo había hecho... Reanudamos la sesión. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Bueno, usted habló también de un aspecto, yo había recapitulado un poco cuáles eran, a mi modo de ver, los puntos fuertes, digamos, de su gestión o el empeño que usted había tenido en su periodo, que, por cierto, me gustaría que dijera exactamente cuál había sido. Mayo 2012, 12 a... Noviembre de 2014. A noviembre de 2014, muy bien. Habló usted también de un aspecto, yo creo que muy importante, que es la eficiencia económica. Y dijo que principalmente era porque se habían inyectado fondos por parte del Gobierno del Principado, que eso es así exactamente, para poder hacer una buena provisión del servicio. Pero hay otros aspectos de la gestión económica de los que a mí me gustaría que nos hablara. Y me refiero, por ejemplo, a las liquidaciones en el caso de que finalicen los contratos. ¿Cómo estaba esa situación? ¿Qué se encontró usted? ¿Cómo resolvieron eso? ¿Si pusieron en marcha algún tipo de procedimiento en tal sentido? Todos sabemos que los contratos, tanto de hospedaje como lo que procede de la ley de dependencia, no son gratis para el usuario. Siempre hay un copago de un tipo o de otro. Y, por tanto, siempre hay que hacer una liquidación en caso de que ese contrato concluya, normalmente por fallecimiento del usuario. Entonces, quería que nos aclarara ese aspecto de la gestión económica. Bien, digamos que en el ámbito de las liquidaciones entramos meses después de conocer, o sea, arrancamos conociendo cómo el organismo funcionaba, viendo, lógicamente, con las informaciones que el personal va facilitando y conociendo, como digo, las tripas de esa organización y abordando los problemas, digamos, por aquellos que más asomaban la cabeza. Es decir, las inversiones tenían una situación compleja, como le decía, había que desatascar, había que abordar numerosos frentes y vas tomando conocimiento y conciencia de la situación. Con lo cual, las liquidaciones, al principio, sencillamente pasó por una pregunta al responsable financiero en aquel momento, cómo estaba el tema de las liquidaciones, cómo se iban haciendo, y la respuesta más o menos era que cómo se podía. Poco a poco, por cómo se podía. Bueno, pues se podía. Hay cifras, tienen datos. La verdad es que ahí nos costó bastante tiempo el llegar a conocer la situación real, pues porque, como le digo, la deficiencia de personal era muy alta, las obligaciones eran muchas y, bueno, pues la situación venían a decirnos como que se estaban abordando en ratos. Entonces, ahí fue cuando, como les decía antes, en febrero de 2013 nos pareció absolutamente imprescindible dotar dentro de esa estructura de un área económica, financiera y jurídica, alguien que jurídicamente abordase la situación y, como le decía, pues bueno, dotar de personal porque ahí no había, les decía antes que no había procedimientos, había pues gran voluntad por parte de los trabajadores, pero no había procedimientos y, por lo tanto, eso era complicado. A juicio del volumen de trabajo, pues se iban abordando, con lo cual había un retraso muy importante. Muy importante. Entonces, digamos que, haciendo memoria, la instrucción era pues ir haciéndolas, ir liquidando, no dejar que se prescribiera, porque sí que ya a los pocos meses, al año ya vimos que había problemas de posibles prescripciones y era en función de la aplicación de la normativa que teníamos en la mano en aquel momento, aplicarla para no tener responsabilidades por parte de tanto de los gestores como aumentar los déficits del organismo. Por lo tanto, le digo que la cobertura de personal especial para liquidaciones no se consiguió del todo hasta, yo creo que, o si no hasta el final, probablemente igual a la época de la consejera que me sucedió. Eso no lo puedo recordar con exactitud. Lo que sí le digo es que hacia diciembre se provisionó de manera eventual la plaza de responsable económico
en una persona trasladada de otra consejería y que empezó a analizar toda la situación económica financiera de la entidad con bastante rigor. Y ya le digo que en diciembre de 2013 me llamó y me comentó que había una situación de riesgo alto de prescripciones y que teníamos que acelerar ese proceso y ahí se consiguió, pues bueno, la instrucción era que no prescribiera nada porque, bueno, la situación para los responsables públicos es complicada y avanzamos con esa situación, ya digo, muy precariamente. El tema de las liquidaciones muy precariamente porque no disponíamos de personal. Sí, muchas gracias. Y ya para finalizar, lo único que quería preguntarle es, a su juicio, ¿cuáles fueron los principales logros que se consiguieron durante su mandato, durante el periodo de 2012 a 2014? Yo creo que, como le decía, dotar a ese transatlántico de una estructura que le permitiese navegar a buen ritmo y a buen puerto para dar un buen servicio. Obviamente, con la situación como estaba, 2 años y medio aproximadamente, son muy poco para hablar de grandes logros, pero sí que le puedo decir en buena lid que se hicieron grandes esfuerzos para desbloquear una situación diversa de lo que le digo. Había existido años atrás un gran volumen de inversión, que se arrancaron muchas cosas, con muchos proyectos, unos ejecutándose, otros a punto de ejecutarse, otros en proyecto, con muchas dificultades, y lo que sí que nos volcamos precisamente en que las infraestructuras de servicios a los ciudadanos fuesen arrancando y cubriéndose, porque había que terminarlas, había que dotarlas de equipamiento y dotarlas de personal. En esa situación que les describía antes, pues lo que optamos fue por había residencias ya terminadas y cerradas, con lo cual eso deteriora las condiciones del inmueble, y lo que decidimos fue ir abriéndolas todas en función de cuando se fueran terminando y cubriéndolas parcialmente, abriendo por plantas, y de modo que no deteriorase más el edificio, y en la medida en que se fuese disponiendo de personal, pues ir acometiendo las solicitudes de la zona. Y lo que le digo, pues los logros son esos: encauzar las infraestructuras y encauzar un poco la estructura que hoy tiene el organismo. Sí, solo una pequeña cuestión más. Dice que las listas de espera no disminuyeron demasiado. Entiendo que es que el ritmo de entrada de personas, digamos que absorbe incluso las nuevas plazas que se van poniendo a disposición, ¿no? Claro, a medida que se van cubriendo, o sea, se van abriendo residencias, se van cubriendo plazas, pero la demanda sigue creciendo. Fíjese usted en la población, la pirámide de población de Asturias, y lógicamente el nivel de demanda es muy alto, y abordar, bueno, una rebaja, según quitabas de un sitio, te crecía en otro, más o menos, de manera muy coloquial. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenos días. No voy a realizar preguntas porque